Muy buenos días. Los saluda con gusto una servidora, la doctora Beatriz López Monroy, quien, en nombre de los profesores que integramos el Laboratorio de Entomología Médica dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la más cordial bienvenida a la cuarta jornada de charlas sobre la enfermedad de Chagas en México. Este evento representa un espacio académico dedicado al análisis, reflexión e intercambio de conocimientos en torno a una de las enfermedades parasitarias de mayor relevancia en salud pública en América Latina. En esta edición, especialistas e investigadores compartirán avances científicos y perspectivas multidisciplinarias sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad de Chagas, abordando desde las manifestaciones clínicas, los modelos epidemiológicos de riesgo, hasta la biología sensorial de los triatominos y los desafíos actuales en el control vectorial derivados de la resistencia a insecticidas. A través de las conferencias se busca fortalecer la difusión del conocimiento científico, promover el diálogo interdisciplinario y contribuir a la generación de estrategias integrales para la vigilancia, prevención y control de esta enfermedad. Aprovechamos este espacio para expresar nuestro más sincero y respetuoso agradecimiento a cada uno de los ponentes que nos acompañan el día de hoy, quien generosamente han destinado un espacio en sus agendas para compartir sus conocimientos, su experiencia y perspectivas en torno a estos importantes temas. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a los estudiantes, investigadores, profesionistas de la salud, cuya participación y entusiasmo hacen posible este valioso encuentro académico. Deseamos que esta jornada represente una experiencia de aprendizaje, de reflexión, de enriquecimiento para todas y todos los asistentes. Así que, sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Eduardo Rebollar Telles, quien nos presentará la primera charla del día. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días. Tengan a todos de donde quiera que nos estén escuchando. Agradezco mucho las palabras iniciales de nuestra jefa de laboratorio, la doctora Beatriz López Monroy, que atinadamente ha inaugurado, dado la apertura de este evento, que es un evento de todos los profesores que integramos el laboratorio de entomología médica y que nos da mucho gusto poderlo organizar para toda la comunidad académica, como bien expresó la doctora López Monroy. Me toca ser el moderador y presentar a la primera de nuestros ponentes del día de hoy, la doctora María Elena Villagrán Herrera, que por ahí creo que ya la había visto conectada. Ahorita le vamos a poner a solicitar si nos comparte su pantalla, al menos para tener el título de su charla. Y mientras realiza esa acción, me voy a permitir por dar una semblanza también de su alumno de posgrado. Pero antes, su título de su charla es Del vector al corazón, manifestaciones cardíacas asociadas a la seropositividad por Trypanosoma cruzi en una población queretana. Ese es el título de su charla. Y la primera parte lo va a exponer la doctora Villagrán, quien es docente, investigador de profesor de tiempo completo con nivel PRODE, pues pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es responsable del laboratorio de tripanosomiasis americana, es profesor de asignatura titular de parasitología y tiene su laboratorio de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por su parte, el estudiante de posgrado Bruno Ávila Montes de Oca es médico de formación y actualmente está en la maestría de ciencias de neurometabolismo en la Universidad Autónoma de Querétaro y es alumno directamente dirigido por la doctora Villagrán. Y su trabajo académico se ha orientado al estudio de los procesos inflamatorios asociados a la enfermedad de Chagas bajo la tutoría de la doctora Villagrán. Entonces a ambos les damos las gracias, la bienvenida por estar aquí presentes y poder participar. La doctora Villagrán, pues me da mucho gusto poderle presentar. Usted es una persona muy querida entre el ámbito de todos los chagólogos y siempre es un gusto saludarle, aunque sea también aquí de manera virtual.
Entonces, ahorita le cedo la cámara y el micrófono. Pero nada más por recordarle que la presentación entre los dos pueda no sobrepasar los 45 minutos para que podamos tener preguntas del respetable auditorio. Y bueno, ya dejo la cámara y el micrófono en sus manos. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, doctora, le escuchamos y le vemos y vemos su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue un milagro porque estábamos luchando desde ayer, ¿verdad, Eduardo? Pero bueno, lo logramos y esto aquí va para ustedes. Y antes que otra cosa, les agradecemos tanto Bruno y yo que nos hayan invitado a estas jornadas, las cuartas jornadas de charlas sobre la enfermedad de Chagas, de nuestra enfermedad. Bueno, pues continuamos. Déjenme... Aquí está. Es a lo mejor repetitivo lo que les voy a platicar un poquitito en unos 2-3 minutos, pero me llama muchísimo la atención y siempre cuando empiezo una charla, siempre me agrada mencionarles que nuestra enfermedad es producida precisamente por un protozoario flagelado llamado Trypanosoma cruzi y tenemos muchos vectores transmisores, entre ellos pues todos los triatomas, ya ahorita lo vamos a ir viendo. En muchas partes, y sí, especialmente aquí con nosotros en Querétaro, la conocemos como chinche de sucona, buscona, voladora, chupadora. Por allá en Brasil, pues le dicen barbeiros y vinchucas y demás, ¿no? La enfermedad se considera como la enfermedad parasitaria de mayor importancia en Hispanoamérica, cuarta enfermedad infecciosa. Yo siempre había puesto que era la tercera enfermedad infecciosa en la región después del SIDA y la tuberculosis. Sin embargo, ahora actualizándonos en este tema, se ve que el dengue ya es una de las enfermedades más importantes también en nuestra región de Hispanoamérica. Por otro lado, si nosotros nos vamos un poquitito a los antecedentes, desgraciadamente no tenemos gran cosa de información. Sí tenemos muchos artículos, sí tenemos muchas investigaciones, pero epidemiológicamente nos hacen falta mucha información. Y desgraciadamente tenemos muchos problemas acerca de nuestra información, sobre todo porque hay muchas ocasiones el gobierno no nos apoya en muchas cosas. Tenemos datos en los cuales, pues, muchas veces en la zona de Europa, las investigaciones son por la migración que se tienen allá, ¿sí? Pero definitivamente le llaman tripanosomiasis americana precisamente porque es prácticamente en América. Nosotros aquí en México, ¿sí? Aquí en México tenemos datos fehacientes en Oaxaca, en Yucatán, en Quintana Roo, en algunas partes de la zona de Sinaloa, Nayarit, etcétera, etcétera. Pero en realidad algunas cuestiones legislativas no las tenemos, ¿sí? Se hizo un intento para legislar la enfermedad, no me acuerdo en el periodo hace como unos 4 años, sin embargo no se logró nada. Y hay algunas iniciativas de control en el 2024, según la Organización Mundial de la Salud, entre 6 a 7 millones de infectados. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿sí? Ha disminuido un poquitito la población en riesgo, pero seguimos con datos que no son muy fehacientes a lo largo de toda la República Mexicana, ¿sí? Tenemos reservorios, ¿sí? Tenemos hospedadores mamíferos, que en realidad yo esta diapositiva, yo la consideré de un compañero en uno de los congresos, porque me pareció bastante completa, incluyendo aquí hasta los murciélagos, si ustedes se fijan, en donde pues hay que tenerles muchísimo cuidado, pero ya se les considera hasta cierto punto como reservorios de hospedadores mamíferos, incluso, ¿no? Nosotros hasta cierto punto hemos trabajado con el doctor Alejandro Martínez Ibarra en la cuestión con las zarigüeyas, y es con los que hemos prácticamente estado trabajando en el sentido de que el tripanosoma, cuando les traemos la sangre, la mayoría de las veces se encuentra, es un reservorio natural.
Por otro lado, si nuestro trabajo que estamos presentando lo llamamos del vector al corazón, pues es importante que les mencione a nuestro pequeño triatoma que tenemos nosotros aquí en Querétaro y que, como ya les mencioné anteriormente, le llaman de diferentes nombres en todos los estados tanto de México como también en algunos países, sobre todo de aquí de Hispanoamérica. Aquí solamente es para hacerles hincapié que, bueno, tenemos también otros vectores, el Rhodnius y el Pastrongyrius, pero pues ahí en América del Sur es en donde se encuentra el Pastrongyrius y parece ser que algunos de nuestros compañeros nos indican que ya está prácticamente erradicado el Pastrongyrius, pero bueno, ya me platicarán ustedes y yo tengo algunos otros datos. El medio es importantísimo, ya que pues por nuestra parte en Querétaro, pues yo de las tantas fotografías que tengo de todo el medio que nosotros estuvimos, como decimos aquí, pateando, ¿sí? Buscando el triatoma, buscando reservorios, buscando pues personas, pacientes que tienen enfermedad, pues aquí les pongo algunos de ellos, en Colón, Cadereyta, Tolimán. Ojalá algún día vengan para acá con nosotros para estar de manera presencial viendo todo esto. Entonces, esto es un ambiente, un medio ambiente propicio completamente para que se realice la infección primero y posteriormente el parásito pueda penetrar y pueda hacernos las alteraciones que tanto pues, estamos tratando de combatir. El parásito, como buen amigo, como buen agente etiológico, ¿sí? Está presente en forma de epimastigote, pues en el intestino del insecto vector y en la ampolla rectal como tripomastigote metacíclico. Y vean ustedes aquí nuestras fotografías que hemos sacado de nuestras investigaciones, como el tripomastigote sanguíneo se encuentra también presente, y luego el amastigote, pues presente también en los tejidos de algunos de los ratones que nosotros hemos sacrificado y que los hemos inoculado precisamente con el parásito. La infección humana, a nosotros nos preocupa muchísimo la cuestión urbana. Nos preocupa muchísimo, ¿por qué? Porque todavía hasta 2005 no se realizaban las pruebas, en el caso de Querétaro no se realizaban las pruebas serológicas en los bancos de sangre. Y tenemos de allá para acá una cadena tremenda de infección humana de manera iatrógena. Estamos hablando de infecciones transfusionales y por trasplante de órganos. Pero lo que más nos preocupa precisamente es la transfusional, ¿sí? Por otro lado, los accidentes laborales y la contaminación oral y demás, en el caso del accidente laboral, muchas veces yo aquí, de manera personal como investigadora, pues la verdad o la neta, como dicen los jóvenes, yo no dejo que los chicos inoculen a los ratones, a menos que yo les tenga muchísima confianza y los haya visto que trabajan conmigo de esa manera, de una manera tranquila, ¿no? Porque pues el accidente puede estar aquí y la culpable voy a ser yo, así que yo no me quiero arriesgar. La cuestión con natal también es la que estamos trabajando un poquitito, o intentamos trabajar con el Hospital Materno Infantil, y la vectorial pues la seguimos y la seguiremos trabajando aquí en Querétaro. Pero bueno, déjenme les hago un cuento nada más antes de que Bruno comience con nuestro trabajo de cardiología. Si ustedes se fijan aquí en el mapa, tenemos a nuestro Querétaro. Y Querétaro, aparentemente más o menos entre el 2000 y 2001, pues no sabíamos si tenía o no tenía la infección. Nos dimos a la tarea de epidemiológicamente estar viendo en los lugares aledaños. Nos dimos cuenta que Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, San Luis Potosí, que son algunos de los estados que están aledaños a nuestro Querétaro, sí tenían un porcentaje y sí, por supuesto, habían visto el triatoma. Incluso en muchas ocasiones hasta nos mencionaban que nos los podían traer. Sin embargo, nosotros aquí en Querétaro no teníamos absolutamente ninguna información.
A pesar, como les menciono, pues si es el centro o uno de los estados centrales de la República Mexicana, y por aquí pasan absolutamente todo el mundo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para el centro, para donde sea. Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar algunas cosillas, ¿no? Entonces, ay, caray, déjenme acá. Bueno, discúlpenme, pero es que a veces la computadora que está más viejita que yo nos da un poquitito de lata. ¿Qué fue la tarea que nos dimos? Bueno, respiramos, créanme que respiramos y de cero, pues intentamos demostrar varias cosas. Primero, la existencia de la infección. No sabíamos nada. Segundo, la existencia del vector. Tercero, si encontrábamos algunas cosas, bueno, darnos a la tarea de tomar muestras de sangre. Cuarto, pues ver el daño cardiológico. Y bueno, pues también somos soñadores, lo que caiga. Porque de ahí, ya después les voy a explicar que, bueno, trabajamos un poquitito leishmania, un poquito otras enfermedades metaxémicas y nos dedicamos, pues, primero que nada al Chagas, ¿no? Déjenme contarles que Querétaro tiene pues 18 municipios. Déjenme contarles que está dividido en varias jurisdicciones. Yo les voy a confesar que no soy de aquí, de Querétaro, yo soy de Guanajuato. Sin embargo, pues ya me considero más queretana que guanajuatense, porque pues yo allá en Guanajuato, y con todo respeto, pues mejor no voy a la sierra ni voy por allá, acá, pero aquí en Querétaro me he pateado muchas de las zonas y de las comunidades de Querétaro. Entonces, son 4 jurisdicciones. Nosotros inmediatamente pensamos que entre más alejado está esta jurisdicción 1, en donde está el municipio de Querétaro. Y nosotros pensamos, hasta cierto punto, dijimos, bueno, entre más alejado esté de las zonas, hacia la zona más o menos suburbana y demás, a la jurisdicción 4 y 3, vamos a encontrar pues más vectores y también vamos a encontrar más enfermedad. Y quizás tuvimos un poquitito de razón. Miren, aquí los municipios de Arroyo Seco, Cadereyta, o todos los municipios que vean ustedes que están señalados con el color naranja, para mí naranja, a ver, no sé cómo se vea con ustedes, pues esos fueron los que los pateamos, pero no en todas sus comunidades. Déjenme mencionarles que cada municipio debe tener a veces hasta 200 comunidades. Imagínense ustedes si nosotros hubiéramos pateado todas estas comunidades, yo creo que todavía no hubiéramos terminado. Sin embargo, estuvimos pues acudiendo a algunas de las comunidades primero, sobre todo en donde algunos chismecillos nos decían, sí, esa chinche la hemos visto, sí, esa chinche que está en su cuadernillo y toda la cosa, porque en aquellos entonces no teníamos nada, absolutamente nada. Pues entonces, nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar la cuestión de la visualización, ¿sí? Hacer las entrevistas, las visitas a las comunidades. Trabajamos pues en muchas de las comunidades caminando e informándole a la gente que si veían este tipo de triatomas o este tipo de, para ellos, chinches, o ellos les decían chinches voladoras porque pues, no sabían que les picaban y que absorbían su sangre. Y les empezamos a explicar todas estas cuestiones, ¿no? Empezamos a realizar muchas cuando hay gente que si los empezamos a aplicar las encuestas, las fichas epidemiológicas, tuvimos muchísimos resultados. Al tener como les dije, la aplicación que sí podía tener, bueno, nuestra tarea de empezar. Miren, no les voy a decir que fue fácil. Historias que en un momento dado nos cuentan acerca de cómo vamos y venimos a las comunidades, hasta cierto punto, lo han hecho también. Después de tomarles cientos y pues muchas muestras, más de 1.500, casi 2.000 muestras
a mucha gente nos dimos a la tarea, pues de hacer el estudio seroepidemiológico. Algún día platicaré con ustedes y les diré cómo, de dónde y cómo lo hicimos para sacar tanto material y demás, pero bueno, lo hicimos. Hicimos varias pruebas, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, 2 ELISAs, hemaglutinación indirecta, y ya otro día les hablaré de la superoxidodismutasa de hierro, pero bueno, al mismo tiempo que tomamos la muestra de la tarea de buscar los chicos ayudaron los ángeles de salubridad para nosotros. Estas personas en realidad son los ángeles porque ellos son los que van a todas las comunidades, municipios, localidades y todo eso para combatir principalmente el paludismo. En realidad ellos, vestimenta y todo esto son para combatir paludismo y otras enfermedades metaxílicas. Pero en esta ocasión ellos nos acompañaron, por eso digo que fueron nuestros ángeles, porque nos acompañaron a todas las partes donde nosotros fuimos a buscar el vector. Y al mismo tiempo aprendimos, porque ellos también nos enseñaron muchas cosas acerca del vector del vector del paludismo. ¿Sí? Es precisamente ahí donde, en esta zona que se llama Medina, donde encontramos unas hueveras tremendas de diagnósticos anófeles, pero bueno, esto es otra enfermedad metaxémica. ¿Vale? Es muy interesante todo lo que ahora bien, en esta población rural, nosotros está prácticamente pues tratar de ampliar a, ¿no? E ir pues, en todos esos meses a buscar el vector, a hacer una búsqueda dentro, a buscar el vector afuera del domicilio. Había veces que encontrábamos cucarachas o, ¿cómo se llaman estas? Arañas capulinas y estas cosas que tienen ahí ¿cómo se llama? Su relojito rojo en la panza o en la espalda, no lo sé. Pero bueno, miren, independientemente de los riesgos que estábamos haciendo, todo esto fue divertido. Y la cuestión es de que hicimos una buena clasificación entomológica y aprendimos a meter todas las ¿cómo se llaman? Las trampas. Y miren, encontramos, efectivamente, pues encontramos los triatomas en algunas zonas de Querétaro, con las trampas que nosotros acomodábamos abajo de las piedras, o en la búsqueda incesante dentro del domicilio o entre la ropa, porque para mucha gente estos eran sus habitaciones, son sus habitaciones. Y bueno, sí tuvimos nuestro producto porque encontramos el vector y luego ya empezamos a trabajar en laboratorio, empezamos a realizar también otra cuestión de la clasificación como yo les había mencionado. Esto que ven ustedes aquí fue el inicio del trabajo de investigación de un alumno de biología, Arturo. Él trabajó con todos los vectores que nosotros estábamos prácticamente dejando o cuando se nos morían, porque imagínense ustedes, pues éramos muy pocos en el equipo en aquel entonces para estar clasificando todas los triatomas. Sin embargo, lo logramos y con el apoyo de algunos de los alumnos de biología, entre ellos Arturo, él se tituló con todos los ejemplares que nosotros le regalamos, e hizo un estudio epidemiológico, ¿sí? E hizo una especie como de muestrario, ¿no? Los resultados que nosotros tuvimos en Querétaro sobre los vectores fue pues un alto porcentaje, casi el 100%, 94% de triatoma mexicano, ¿sí? Un poco porcentaje, 3% de Dimidiata, Fescarteri, y Palidiperis. Ese es el porcentaje que nosotros encontramos. Claro, podía haber más, porque en muchas ocasiones nosotros sabíamos que había otros grupos de investigadores que también vinieron y encontraron Barberi. Nosotros en nuestra pesquisa no encontramos Barberi, pero no lo dudo, ¿sí? No lo dudo que lo podían haber encontrado, ¿sí? Como les mencionaba, Arturo se tituló
de su licenciatura con este muestrario, que lo clasificó muy bien y pues él lo estuvo trabajando, ¿no? Aquí tienen ustedes el mapa, ¿sí? El mapa en el cual les estoy mostrando precisamente la cantidad, o bueno, más bien las especies de triatomas que encontramos, que casi todos fueron mexicanas, ¿sí? En algunas de las partes, como ustedes deben de ver, es la zona 2 y la zona 3, las jurisdicciones 2 y 3, ¿sí? Un poquito en la zona 2, pero en la zona de Querétaro, hasta después estuvieron encontrando la doctora Norma Hernández y Chava, el doctor, ya ahora doctor, Salvador Zamora, ¿sí? Estuvieron encontrando en Querétaro, ya ese es otro proyecto de investigación, en la zona prácticamente urbana de Querétaro. Entonces, según la norma, si recuerdan ustedes, la seroprevalencia que nosotros tenemos que considerar y tomando a una persona positiva, tenemos nosotros que considerar 2 pruebas reactivas de las que nosotros aplicamos, 2 pruebas reactivas. Si nada más es una y otra, tenemos que hacer una tercera. Entonces nosotros hicimos una comparación con las 2 ELISAs, una ELISA recombinante y una ELISA simple, de tal manera que encontramos prácticamente un 6.2%, pero vamos a suponer, en toda la población de Querétaro seropositiva, pero vamos a suponer que no consideráramos nada más las puras ELISAs, pues entonces, si consideramos ELISA IFI, vamos a ver que tenemos un 5.6%. Si consideramos que en aquel entonces eran entre 800,000 a 1,000,000 de personas en la zona rural donde nosotros muestreamos, pues si ustedes quieren hacer cuentas, estamos hablando de entre 45,000 o 50,000 personas que pudieran estar afectadas, ¿sí? Con respecto a los vectores, y ya casi yo termino mi intervención, con respecto a los vectores, pues trabajamos 230 casas, más o menos, porque fueron más examinadas, por comunidad 10, comunidades examinadas no fueron todas, 23, las que capturamos, las chinches capturadas, fueron 464, ninfas 47, el promedio de chinches por casa 2 y ninfas por casa 0.2. Pero, ¿qué quiere decir aquí con todo lo que le estoy platicando? Pues que en uno de los municipios, Tolimán, fue en donde hubo un índice de hacinamiento, o sea, donde el humano, estábamos conviviendo con los triatomas, muy alto, 9.2%. La densidad, o sea, la cantidad de triatomas que se encuentran, 6.7%. El índice de infestación, 73%, o sea, fue altísimo. Colonización, donde se encontraban ninfas y donde se encontraban hembras y machos, 20.6%. Y el índice de infección natural, altísimo. Por lo tanto, la verdad es que sí tenemos un problemita. Y ya adentrándonos al estudio cardiológico, porque no quisimos dejar esto porque había algunas personas que nos decían que sí, tenían alteraciones cardíacas, como nosotros se los explicamos, platicamos con el cardiólogo, un cardiólogo del Hospital del Iste, donde yo trabajaba antes, y él me acompañó con su electrocardiógrafo y ecocardiógrafo portátil algunas veces porque no teníamos luz, y entonces pues sacamos los resultados que les va a platicar sin antes no hacerles un pequeño, una pequeña introducción sobre cardiología, Bruno, ¿sale? Los dejo con él. Muchas gracias, doctora. Muy buen día, sí, yo voy a continuar con la plática. En este caso, bueno, vamos a retomar algunos de los datos epidemiológicos y primero vamos a destacar que justamente, a diferencia de estados como Veracruz y Yucatán, que cuentan como tal ya con como tal ciertos protocolos establecidos y centros para la prevención y el manejo de la enfermedad de Chagas, pues podemos ver que en Querétaro la cantidad, por ejemplo, de publicaciones indexadas en el periodo del 2020 al 2026, pues es muchísimo menor a estos dos estados. Son solamente 13 los resultados encontrados, y de estos 13, pues se destaca que 3, por ejemplo, son extranjeros, justo de cuestiones más enfocadas a las especies y a la genética, y 6, pues son trabajos de justamente la línea de investigación de parte de la doctora Villarán.
Pero vamos a retomar entonces algunos datos de importancia. Primero, justamente en el estudio entomológico, justo se mencionó que uno de los que se encontraron más fue Triatoma mexicana, con el 94%. Y recordemos que, bueno, esta es una especie considerada de importancia no solamente para la región centro, sino para Querétaro en específico, y que naturalmente esta especie ya se considera como infectada por Trypanosoma cruzi. Además de que esta especie predomina en el peridomicilio sobre el intradomicilio, lo cual hace que las medidas preventivas que normalmente se consideran como resanar las grietas o cambiar justamente las condiciones de la vivienda o la parte de la fumigación, pues suelen no ser tan efectivas contra en específico esta especie. Otro de los datos que tenemos como tal es del 2025, en el cual se hizo un estudio en el hospedero reservorio doméstico que es el perro. Se tomó la muestra de sangre de 303 perros domésticos de aquí de la capital del estado y se encontró que justamente tenían en estos perros positivos, que eran el 5.9%, las especies de TC1 y TC2, que recordemos que TC1 pues justo nos da complicaciones cardíacas. Porque esto es importante, porque si bien no tenemos nosotros entonces series humanas desde el 2017 a la fecha, pues tenemos estos indicadores indirectos, ¿sí? El primero justamente que se cuenta con el vector y justo con uno de los vectores de mayor importancia en el estado de Querétaro, y como segundo punto, justo la parte en la que estos animales domésticos ya también en otros estudios en América y en otros estados se han considerado como centinelas para los programas de vigilancia de la enfermedad de Chagas. Ahora, en cuanto a la cardiopatía chagásica crónica, como tal, no tenemos en el estado un registro de los pacientes que tienen como tal ya este desarrollo, y lamentablemente tampoco en los hospitales se tiene como tal un manejo específico. Lo que contamos como un antecedente es este estudio de Salazar y colaboradores en el 2025, en el cual se tomaron pacientes menores de 18 años, pero de 3.327 en total, del estado de San Luis Potosí, de Querétaro y de Veracruz, en el cual se hicieron ya las pruebas serológicas, detectando que 37 eran casos positivos, y de ahí se hicieron los estudios cardiológicos para detectar que ya presentaban 25 lesiones de inicio. ¿Por qué esto es importante? Porque justo hay que recordar que son menores de 18 años, ¿sí? Entonces, la cardiopatía chagásica no va a ser exclusiva del adulto mayor ni de décadas de infección silenciosa, ya que siempre consideramos que después de la infección hay un periodo de 10, 20, 30 años en el cual justamente está indeterminado hasta que se genere el daño a órgano blanco, pero aquí podemos ver que incluso en muchísimo menos tiempo, en una fase aguda, puede empezar a dar complicaciones. Aquí les hablo un poco justo de esta parte de la infección, en el cual tenemos primero una parte aguda asintomática, inaparente, una parte aguda asintomática. Sabemos que después de esto, dependiendo de la respuesta inmune, pues va a empezar a ser una enfermedad de Chagas crónica. Y aquí es importante destacar que lo que estábamos hablando es esta forma indeterminada vitalicia o silenciosa, en el cual siempre se ha considerado que no existe como tal este daño a órgano blanco todavía. Recordemos que no solamente el corazón puede ser uno de estos blancos, pero pues es el de interés para nosotros. Entonces ya en la forma determinada, pues pasan estas décadas para que se genere. ¿Y cómo se genera? Pues primero llegando el parásito, Trypanosoma cruzi, al corazón, en el cual va a empezar justo la parte de la infección, la inflamación. Entonces los fibroblastos, mediante la alfa-actina, van a pasar a su forma activa, que van a ser los miofibroblastos, y en conjunto con los cardiomiocitos, esto va a estar secretando factores de crecimiento, citocinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno, y en especial los miofibroblastos, proteína de la matriz extracelular, que va a estar generando una deposición constante, y esto va a ser justo la parte de la fibrosis y la hipertrofia cardíaca. Esta parte, bueno, es más relevante justo con la parte metabólica que estamos estudiando en otra parte, ya luego les platicaremos, pero ahorita nos vamos a enfocar justo en las cuestiones cardíacas. Aquí podemos ver, por ejemplo, dos imágenes justo de pacientes con cardiopatía chagásica crónica y cardiopatía no chagásica, y vemos estas diferencias. ¿Por qué se dan estas diferencias? Porque sabemos que justo una de las características que va a estar presentando en la cardiopatía chagásica va a ser aneurismas apicales.
y además de que se va a estar secretando la endotelina 1, que va a estar haciendo como tal un vasoespasmo, afectando a esta zona inferior, dando una forma globosa, pérdida justamente de la arquitectura característica del órgano, además de los nidos de mastigotes que podemos ver en esta parte inferior y la importante fibrosis acumulada. Entonces tenemos que los mecanismos por los cuales se va a estar dando este daño van a ser inmunológicos, eléctricos, por justo daño a las vainas nerviosas, contráctiles por la disminución justamente del volumen y la capacidad que va a tener cada una de las cámaras, microvasculares por justo la endotelina 1 que mencionábamos, y autonómicos a tener una desnervación del corazón. Aquí ya vamos a entrar justo a cómo vamos a estar midiendo esta parte cardíaca y recordemos que, bueno, primero un trazo electrocardiográfico, del electrocardiograma, como tal va a ser un trazo de la actividad eléctrica del corazón sobre el tiempo. Entonces podemos ver justo la despolarización auricular, justo con la actividad ventricular, que es el complejo QRS. ¿Perdón? Y aquí tenemos una época que se considera que son dos trazos continuos. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí podemos ver un registro de electrocardiograma normal, en este un electrocardiograma con Chagas crónico, y en este un electrocardiograma con arritmia cardíaca. Esta arritmia justo es característica y es de importancia porque se considera una actividad ventricular extra que nos puede llevar a una fibrilación ventricular y que incluso, bueno, nos da el por qué a algunos de los pacientes, en vez de un marcapasos, se les tiene que poner un desfibrilador automático. Lo más característico, como sabemos, como tal, es el bloqueo de rama derecha, en el cual se va a estar interrumpiendo esta conducción y el corazón va a tratar de mandar la señal por mecanismos que se llaman, bueno, a través de laberintos o de forma indirecta. Esto va a estar alterándonos como tal el trazo electrocardiográfico y nos va a estar dando también las alteraciones propias. Esas alteraciones pues ya se han descrito como tal, que tienen una progresión, en el cual aquí, por ejemplo, Sabino y colaboradores, aquí se hizo la traducción, muestran que en el estadio A tenemos una forma indeterminada con pacientes que son asintomáticos y que presentan un electrocardiograma normal, y cómo esto va a ir evolucionando conforme progresa el daño hasta un estadio D, con una insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular severa, arritmia y fibrosis. Ahora, no solamente vamos a tener como tal en estos trazos o en estos marcadores las diferencias, sino que también el mismo paciente puede presentar manifestaciones, signos, síntomas diferentes. Aquí podemos ver justo cómo se van a comportar pacientes cardiópatas chagásicos y no chagásicos, perdón. Ya, gracias. En el cual, bueno, vamos a tener justo lo que se ha mencionado ya en otros estudios, sobre todo, por ejemplo, el mayor estudio justo de la corte para los síntomas entre estos grupos, en el cual se mencionaba que el bloqueo de rama derecha tenía un mayor riesgo, 3 veces más el riesgo de presentar un bloqueo de rama derecha y 2 veces el riesgo para una fibrilación atrial, así como para la cuestión de la mortalidad o muerte súbita. Entonces, estos se han convertido en nuestros indicadores como tal. Este ritmo de marcapasos se registra como tal, como estas extrasístoles ventriculares que mencionábamos previamente, que son estas espigas que vimos en el electrocardiograma, previas justamente al complejo y que pueden llevarnos también a la muerte súbita. Ya entrando a la cuestión de nuestros resultados, tenemos aquí la seroprevalencia de Trypanosoma cruzi por municipio. Esto va a ser en porcentaje de los seropositivos sobre la tasa, sobre el total analizado por municipio. Y no sé si recuerdan, pero entre los datos que nos presentó la doctora, justo teníamos al municipio de Tolimán, en el cual aquí ya vemos que, por ejemplo, de los 10, las 10 personas analizadas, 7 de estas resultaron seropositivas, teniendo un 70% como de seroprevalencia en el municipio. Sin embargo, tenemos 2 municipios que están presentando una seroprevalencia mayor, que son el Marqués, en el cual es el 89%, y San Juan del Río, con 80%. Con menor seroprevalencia tenemos a Peñamiller, Colón, Huimilpan, Cadereyta, Pinaldamoles, y en este caso, por ejemplo, pese a que en el estudio previo sí se había encontrado, aquí en Arroyo Seco la seroprevalencia fue del 0%.
Aquí ya teniendo una distribución por grupo etario según la seropositividad a T-crucing, este es un número absoluto que se está manejando por franja de edad y grupo serológico, en el cual tenemos justo los seropositivos y los seronegativos por grupo etario, viendo la distribución que se está manejando, y aquí podemos ver que los más afectados en nuestra población medida fueron personas menores a los 50 años, en donde se está haciendo mayor la carga. En cuanto al porcentaje entre femeninos y masculinos con la seropositividad o seronegatividad, tenemos que las mujeres fue el 50% en ambos grupos, y en cuanto a los varones, tenemos aquí un 72.7% frente a 27.3%. Hay que recordar que, bueno, tal vez esto no es una muestra como tal que podamos nosotros traspolar a nuestra población de Querétaro completamente, pero sí nos está mostrando justo las tendencias que se han manejado en la literatura previamente, en el cual, pues, también por las actividades propias del hombre en el campo, puedan tener mayor exposición a los vectores. En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, según la seropositividad, en este caso tenemos las frecuencias absolutas para los seropositivos, seronegativos, y aquí es importante destacar justamente que pareciera que estos 28 pacientes, que corresponden ya en porcentaje al 65.1%, pareciera que está normal el electrocardiograma, ¿sí? Que no van a tener ninguna alteración y entonces estarían en una parte indeterminada todavía, según nuestra clasificación. Tenemos aquí, por ejemplo, sí algunos pacientes que ya empiezan con un bloqueo de rama derecha, con crecimiento ventricular o con un hemibloqueo de rama izquierda. Sin embargo, pues podemos, quedándonos en este punto solamente, con esta parte, decir pues que la mayoría de nuestra población se encuentra todavía sin cambios o sin un daño a órgano blanco. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque justo ya al pasar a la cuestión del ecocardiograma, nosotros podemos ver que esto cambia, ¿sí? Ya entonces tenemos que en un ecocardiograma normal solamente tenemos el 53.7% de estos pacientes. Y vemos que ya van a presentar también disfunción diastólica, que tenemos ya también el bloqueo de rama derecha por ecocardiograma y algunas otras alteraciones, ¿sí? En este, por ejemplo, ya podemos ver las alteraciones por sexo, y como tal en el electrocardiograma, perdón, y en el ecocardiograma, electrocardiograma. Aquí podemos resaltar justo lo que estábamos diciendo en el electrocardiograma. Vemos que las alteraciones se están presentando en los extremos de la vida, que en los 30 a 39 años como tal pareciera que no están teniendo ninguna alteración, incluso podemos ver cierta distribución aquí. Sin embargo, al ya ver en el ecocardiograma los resultados que estamos teniendo sobre justamente las cuestiones de si está normal, si la fracción de eyección está preservada, si ya presentan algún bloqueo de rama derecha, disfunción diastólica o alguna otra alteración, conforme avanza la vida, vemos que disminuye justamente los resultados normales con este estudio, ¿sí? Que era justamente lo que mencionaba y hacía hincapié previamente. Nosotros estamos acostumbrados a ya esta cuestión de que con el electrocardiograma tal vez aparezca normal, lo vamos a seguir vigilando, vamos a hacer anualmente o bianualmente estudios. Sin embargo, aquí tal vez estamos haciendo como médicos una omisión al no contemplar un ecocardiograma de base. Aquí podemos ver incluso que en esta distribución, con los hallazgos ecocardiográficos, ya tenemos los distintos estados de grado de insuficiencia cardíaca, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, versus la cuestión de las alteraciones electrocardiográficas, que pues en realidad no nos están aportando mucha información. Como conclusión con esto, pues la seropositividad en esta población queretana no se traduce en alteraciones electrocardiográficas evidentes, pero sí en compromiso estructural y funcional detectable por ecocardiograma. Esto apoya la necesidad de tamizaje ecocardiográfico sistemático en zonas endémicas más allá del electrocardiograma. Esto, bueno,
retomando un poco justamente las normativas que se tienen, pues la norma 032 solamente nos maneja la cuestión de la prevención y lamentablemente, aunque sí la Asociación Española nos maneja justo que un ecocardiograma de base podría darnos información, pues no se aplica en el Estado. Entonces, he aquí la importancia también de nuestro trabajo. Bueno, pues con esto terminamos nosotros dos nuestra intervención. Esto es nuestro pequeño grupo. Eduardo, para todos ustedes, pues está Daye. Ella es mi alumna de doctorado y está trabajando también en DTU. Y Elías, que también él es médico y está trabajando con nosotros en otro proyecto, pero al final de cuentas va pateando con nosotros a donde quiera que nosotros lo llevamos, ¿sí? Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su interesante charla, de ambos. Ahorita vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Si aquí hay una primera que aparece, si a ver quién puede contestar. Dice, en promedio, ¿en cuánto tiempo aparecen las afectaciones o las opciones cardíacas después de la infección? Perdón, estoy agitado el micrófono. Justo pues también esa es una parte que nosotros queremos evaluar porque los datos que tenemos solamente nos indican de que no se necesitan los 10 años para tener estas alteraciones, estas modificaciones, pero como tal puntos de corte todavía no establecemos. Incluso en muchas ocasiones hemos estado revisando en los institutos de cardiología. Nosotros tenemos aquí al doctor Eleodoro Castro. Él es un cardiólogo, por cierto, pero también está trabajando con Bruno. Y en muchas ocasiones no se esperan 2 años. ¿Verdad? Ya ves que antes eran como 5 años y después de los 5 años empezaba con una fase indeterminada y estas cosas. No, no. Ya se menciona que incluso estudiando más los DTUs podemos encontrar que pues en 2 años se pueden empezar a ver las alteraciones. Y también, porque eso depende también del simodemo, también depende de la edad, también depende de la genética, también depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. ¿Sí? También, por ejemplo, perdón, depende también del estado inmunológico, porque incluso pues se han hecho ya estudios enfocados, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, en los que no solamente se ha visto que haya esta remodelación y esta afectación por la parte de las células cardíacas, sino que también tiene que ver mucho el sistema nervioso central y el estado proinflamatorio que se va generando. De acuerdo. Ahorita mientras viene alguna otra pregunta, algo que dijo la doctora María Elena acerca de la variabilidad de los simodemos, a lo que le llamamos ahora los linajes del parásito de T. cruzi. Es mi mayoría también a poderles preguntar si han analizado los linajes circulando en la población queretana o es algo que vayan a hacer en un futuro. De hecho, precisamente, doctor, Daye es mi alumna de doctorado. Ella está estudiando precisamente los linajes en Querétaro y tratamos de hacerlo en diferentes municipios porque queremos buscar el parásito y los simodemos. Bueno, yo dije simodemos, pero tiene usted toda la razón. En diferentes zonas geográficas, como por ejemplo Michoacán, en Yucatán, en Jalisco, en Hidalgo. ¿Por qué? Porque en los estudios que hemos hecho anteriores y que nos hemos apoyado con el modelo Molino, resulta que, por ejemplo, nuestro parásito que tenemos aquí en Querétaro, el triatoma mexicana, cuando inoculamos al ratón, fíjese que en 90 días empieza a tener coletazos, empieza a tener las patas así fijas y todo, y se muere, ¿sí? Y antes de que se muera, nosotros lo sacrificamos y hacemos todo eso y vemos los pseudoquistes. Sin embargo, de Michoacán y de Morelos hemos tenido los triatomas y inoculamos a los ratones con estos tripanosomas obtenidos de estos triatomas. Y en 15 días, doctor, en 15 días lo tenemos que sacrificar porque
las alteraciones llegan más pronto. Eso quiere decir lo que usted menciona, de que todo esto tiene que ver con los diferentes y modelos diferentes de células. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que dice que si está confirmado el hecho de que tanto, perdón, me pasé una. ¿En cuánto tiempo después de haber tomado el tratamiento, los casos tanto agudos como crónicos pueden negativizar después de o ya con los resultados del laboratorio? Fíjate que eso es un poquitito ambiguo, porque esto depende también de la edad de tu paciente. Se ha demostrado completamente que cuando es una persona de menos de 15 años y le encuentras el parásito y le das el tratamiento en sí es precisamente para atacar al parásito, para destruir al parásito. Y entonces tiene prácticamente un 100% de que las alteraciones se reviertan y se quiten. Sin embargo, una persona de más de 30 años y que ya le des las alteraciones y esto y lo otro, le des el tratamiento, ya la reversibilidad de las alteraciones ya es en un 20%, si no es que menos. ¿Sí? Y el tiempo en que se revierte es ambiguo, no te lo puedo yo decir pues de una manera franca. O sea, no. Además, bueno, ahí hay una parte, ¿no? Que justamente es importante mencionar que la evaluación cardiológica ahorita resulta primordial, porque justo en la fase crónica, pues esto suele manejar sobre todo los signos, síntomas, pero como una cardiopatía más, ¿no? Con los estándares y protocolos que ya están establecidos para las cardiopatías en general en el estado, más no enfocado justamente a considerar que es justo los amastigotes los que están ocasionando esta alteración, esta fibrosis, este acúmulo en el tiempo, ¿no? Y en cuanto a los agudos, pues no sé si se refiere justamente en cuánto tiempo ya no se perciben, pero pues en cuanto empieza a pasar a una fase crónica, pues ya no están circulando en sangre. Es que ahí me perdí un poco en la pregunta. Sí, en el caso de los agudos, la fase aguda, ¿se acuerdan ustedes que yo creo que pues entre el chagoma y entre el síndrome el síndrome de Romagne y todo eso, más o menos entre unas cuatro semanas puede pasar todo eso. Entonces ya pasa una fase, entre comillas, que antes le llamábamos indeterminada, que ya no es indeterminada. Eso se los platicó Blum. ¿Eh? Perdón. Sí, no, por aquí tenemos otra pregunta, otra vez muy sencilla. Dice que si está confirmado el hecho de que tanto machos como hembras de Tretomino son portadores o transmisores de P-crucium. Sí, eso sí te lo puedo decir, porque nosotros hemos trabajado con ambos. Ambos son infecciosos, altamente infecciosos. Ambos se alimentan de sangre y ambos nos transmiten el parásito. ¿Vale? De acuerdo. Pues parece que ya no hay preguntas por parte de los asistentes. Bueno, acá hay una última. Yo creo que con esa ya cerramos las preguntas. Se las leo para que puedan dar respuesta. Dice, en pacientes que presentan otras enfermedades aparte de Chagas, ¿se ha observado alguna relación de las cardiopatías con otra patología? Bueno, hablando de relación como tal, causalidad, no. De asociación, sí, era lo que mencionaba incluso, ¿no? De que si había como tal un inmunocompromiso o alguna cuestión como sobrepeso, obesidad, incluso, por ejemplo, nosotros estamos enfocando nuestra investigación a pacientes masculinos porque sabemos que los estrógenos tienen una parte cardioprotectora, ¿no? Entonces, pues sí hay varias cosas que están asociadas justamente a la cuestión del daño, no solamente del paciente, sino incluso también como tal de el parásito, ¿no? Que pueden estar empeorando el pronóstico o el desarrollo de la cardiopatía. Sí, es correcto. Creo que aquí no lo dice en la pregunta. No, creo que no estaba buscando como que fuera causalidad, sino que más bien estuvieran como asociadas, como una comorbilidad, porque sí han comentado, por ejemplo, otras doctoras como la doctora María
a María Magdalena Aguirre, ya de Facultad de Medicina UNAM, acerca de la influencia del microbioma, de qué es lo que consume o cómo está constituido ese microbioma con pues con diferentes cosas, ¿no? Incluso también a cómo se presenta en ese microbioma en las excretas o en otros, para detectar problemas digestivos, etcétera. Entonces sí hay, como menciona el doctor, más cosas, ¿no? Y que la pregunta estaba interesante porque obviamente a veces siempre uno pudiera asumir que nada más está enfermo de Chagas y no tiene ninguna otra cosa, ¿no? Sí, que es muy difícil en realidad en la cuestión biológica realista encontrar pacientes así, ¿no? De libro, pero pues viendo, por ejemplo, que ahora la normalidad de la distribución en cuanto a sobrepeso y obesidad es que México sea un país con sobrepeso y obeso, pues incluso vamos a tener ahí un paciente, una cuestión proinflamatoria que va a estar afectando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, que pueden estar empeorando justo el progreso en el órgano del corazón. Y en el tratamiento también, ¿saben? Obstaculiza mucho el tratamiento, sobre todo la cuestión aterogénica, las grasas y demás, entonces eso interviene muchísimo. Doctora Marilena Villagrán, médico Bruno Ávila Montes, hicieron ahí un buen dueto. Les agradecemos mucho su participación. Ha sido un privilegio poderlos escuchar y poderlos escuchar en alguna otra oportunidad con eso que nos prometieron, que en otra ocasión les comentamos más de esa historia, y con pues mucho gusto, y espero que también podamos interactuar en los siguientes eventos del Congreso de Chagas. Y por lo pronto, a nombre de mis compañeros del Laboratorio de Entomología Médica, les agradecemos profundamente su participación.